Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Hablemos de Inclusión. En este podcast hablaré principalmente de cómo ha cambiado la educación inclusiva al pasar del tiempo. Principalmente me enfocaré en diversas épocas para poder ver la diferencia de cada una de estas. Principalmente les comenzaré a hablar sobre la época de la Edad Antigua. En aquellos entonces, el término de educación inclusiva era casi imposible de mencionar, ya que solamente los hombres tenían derecho y acceso a la educación. Los hombres al asistir a la escuela desarrollaban habilidades físicas y artísticas. Esto porque los preparaban para asistir a la guerra. En cambio, a las mujeres las excluían totalmente de la educación, ya que normalmente se les asignaban tareas del hogar o actividades que en aquellos entonces decían que solamente las mujeres lo podían hacer. Hablando de las personas con alguna discapacidad, también eran excluidos de la educación, ya que las personas de aquel entonces decían que solamente tenían derecho a la educación las personas perfectas y pues en ese caso estas personas para ellos no eran perfectas y por ese motivo los excluían y no les daban derecho a la educación. Entonces, la educación era muy limitada y pocos tenían acceso a ella. Entre ellos, la mayoría eran hombres. La educación se basaba principalmente en formar a ciudadanos religiosos y la enseñanza estaba completamente en manos de la iglesia. Las personas con discapacidad estaban excluidamente, ya que para ellos nacer con alguna discapacidad era un castigo divino y por ello no debían de tener acceso a la educación. Las mujeres, en cambio, muy pocas lograban aprender, pero estas tenían que reservar sus conocimientos para que no fueran juzgadas por la sociedad, ya que una mujer que tenía conocimientos era una persona inservible en aquellos entonces. Y ella solamente se debía de dedicar a cosas del hogar. Ahora les hablaré sobre la época del Renacimiento. En aquel entonces se dio un gran avance, ya que ahora se agregaron materias a la educación. Ahora se enseñaban conocimientos diferentes, como lo eran las matemáticas, ciencias, historia, música y geografía. Ya no solamente eran habilidades físicas o artísticas, ni se basaba en la religión, ahora eran conocimientos que los niños podían aprender y que les pudieran servir en su vida cotidiana. Sin embargo, la educación seguía siendo muy excluyente, ya que solamente podían estudiar las personas de clase alta y las personas religiosas. Las mujeres y las personas con bajos recursos quedaban completamente excluidos de la educación. En el siglo XVIII se pudieron ver diferentes avances, ya que el maestro comenzó a trabajar con grupos de cantidades grandes, además de que comenzó a trabajar con la estrategia del monitor, la cual consiste en que un alumno que terminó el trabajo le puede ayudar a otro compañero para tener un aprendizaje entre pares. Además, el docente también observó que es importante realizar las actividades contextualizadas para que de esta manera el alumno aprenda principalmente de su contexto para poder llevar a cabo el aprendizaje más allá. Sin embargo, la educación seguía siendo muy excluyente. Solamente los niños tenían derecho y las niñas se quedaban en casa. Finalmente, en el siglo XIX se pudo observar la educación inclusiva, aunque iba avanzando lentamente. Anteriormente se pensaba que los niños con discapacidades no podían aprender, pero gracias a la Revolución Francesa observaron y se dio la educación a las personas con discapacidad. Las niñas por fin podían asistir a la escuela, igual que sus compañeros.